se define oficialmente inteligencia artificial. Luego, en 1958, el psicólogo Frank Rosenblatt diseña el perceptrón. Vamos a hablar también acerca de eso. En el 2006, George Hinton acuña el término Deep Learning. Luego, en el 2012, se da la victoria en el concurso ImageNet, donde se utilizan redes neuronales o Deep Learning. Ya, muy bien. Entonces, Machine Learning o aprendizaje automático, ¿qué es? Bueno, fue acuñado por el ingeniero informático estadounidense Arthur Samuel en 1959, perdón. ¿Qué es? Es un nuevo paradigma de programación. El paradigma de programación tradicional que conocemos es datos de entrada, programamos una función y tenemos un resultado. Pero Machine Learning define que tenemos unos datos de entrada, tenemos resultados, salida, y lo que buscamos encontrar es la función, los pesos, el algoritmo adentro. Entonces, ya. Entonces, Machine Learning se centra en el aprendizaje de las máquinas a través de datos ingresados. Entonces, como dijimos hace rato, que se definió el perceptrón, que el perceptrón es el modelo matemático de una neurona humana. Ese es el perceptrón, este es el modelo matemático y también se definió la regla de aprendizaje para que cada iteración vaya mejorando los pesos. Como se observa, tienen datos de entrada, pesos que se van calculando poco a poco de acuerdo a la iteración, la sumatoria ponderada de todos esos pesos, una función de activación y la salida, que es el resultado que se espera. Entonces, viendo esto de que es una es una neurona unitaria, básica, desde el cual salen todas las redes neuronales profundas que ahora conocemos. Entonces, ¿qué es Tiny Machine Learning? Dentro de un microcontrolador o una computadora de dimensiones reducidas. Entonces, Tiny Machine Learning más IoT. Para comprender esto, veamos las capas del IoT clásico. Las capas son la capa de percepción, que puede ser sensores, más procesamiento. Luego las capas red, donde puede ser enviado la información a través de Zigbee, Wi-Fi, Wi-Fi Halo y todos. Luego, capa de procesamiento, pues el backend, el cloud y la capa de aplicación, que es el dashboard y generación de alertas y todo ello. Las características de esta capa básica, clásica, perdón. Es importante porque es procesamiento masivo, se utiliza para procesamiento masivo, analítica avanzada, también rastreo y también requiere conectividad para inferencia o modelos de IA. Luego, las capas de IoT más Tiny Machine Learning nos dan una ventaja, muy aparte de todo ello, es que en la capa de percepción se puede agregar modelos de aprendizaje automático para hacer analítica local, con los sensores y el data logger. Entonces, las características o beneficios que nos da es que quizás no requiere conectividad para hacer una inferencia. Luego, también para hacer inferencia de manera rápida, baja latencia. El caso práctico que utilicé el caso práctico para utilizando Tiny Machine Learning es para disociación de robots. Perdón, es un poquito el nerviosismo. La problemática que hemos encontrado es de que la inseguridad ciudadana en Lima. En el 2023, OCIPTEL indica que diariamente se roban casi 1000 robos de celulares en Lima. Y 11 de cada 100 personas fueron víctimas de robos celulares, según el INEGI en el 2024. ¿Qué trae como consecuencia esto? Pérdida material
y muy aparte de eso, exposición de información sensible. Entonces, ¿cómo se puede mejorar la defensa personal del usuario para la identificación del agresor de manera inmediata y segura? El objetivo entonces para resolver esta problemática es desarrollar un módulo de medición controlada de descarga eléctrica activado por detección de movimientos bruscos con el fin de disuadir al agresor de manera inmediata y segura. Utilizamos Tiny Machine Learning para este caso. La propuesta para este caso es una carcasa de celular, utilizamos para bueno, el celular, y también una pulsera de control. El objetivo es hacer que el celular tenga quizá una defensa ahí, que se activa mediante esta pulsera. Como se puede apreciar, esta pulsera tiene botones y el objetivo de esos botones es de que uno de ellos es para estar en modo alerta y otro es para estar en modo normal o apagado. El modo alerta es para que cuando tú presionas eso, el celular o cualquier movimiento que lee hace que se active, digamos, la red neuronal entra y está escuchando constantemente. De lo contrario, se apaga. Entonces, internamente se puede ver, esta es una prueba de concepto, no es para uso comercial ni nada. Esta parte de acá es un módulo de activación. Y esta parte de acá es un circuito elevador de tensión. También, nosotros queríamos elevar la tensión para afectar comodización al que sustrae el teléfono, ¿no? El ladrón. Nosotros queremos ubicarnos en esta región de acá, que está entre los 200 y 0.5 miliamperios. ¿Por qué? Porque según las fuentes consultadas indica de que si es que se pasa de 10 miliamperios, como que te puede, al usuario, al que agarra el teléfono, o en este caso el elemento conductor, puede tener paro cardíaco o casos como ese. Entonces, 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 definimos la red neuronal. Tenemos, en este caso, para este caso, utilizamos un acelerómetro de 6 entradas. Definimos dos capas densas de 20 neuronas cada una y definimos tres etiquetas: robo, normal y caída, y con 150 iteraciones o épocas. Entonces, esa es la arquitectura del modelo tradicional. Luego, sacamos los datos para cada etiqueta, como se puede mostrar robo. En este caso, eh, era una persona que estaba parada y luego simulamos un tirón. Alguien viene, le arranca el celular. Y entonces hay una variación. El, el acelerómetro, el sensor inercial, coge todos esos datos y se guardan. Luego, en el caso de una persona está normal, caminando normalmente sin movimientos bruscos. Y luego cuando el teléfono se cae, hay una caída. Definiendo estos labels o etiquetas, procedemos al entrenamiento con nuestra red definida previamente. Entonces, el modelo, después de los entrenamientos, indicó que tiene un 96% de precisión y 1.28% de pérdida. Como se puede ver acá, está bastante segmentada, entonces el modelo puede inferir. Este modelo puede estar ya en un microcontrolador. Luego, cuando está puesta en un microcontrolador, se implementa y se corre el modelo para la inferencia. Entonces, utilizando eso, nos dio que el modelo funcionaba. El modelo funcionaba y tenemos un robo de 0.99, entonces se activa mediante un pin y luego eso activa todo el circuito de elevador de tensión, generando hasta 500 voltios en la salida de los terminales de los conductores. Entonces, para una mano que digamos tiene una resistencia de 100 kiloohms a 200 megaohms, 500 voltios es suficiente para dar pulsos fuertes que hacen que pueda soltar el teléfono, eso, disuasión. Bueno, eso sería toda una prueba de concepto básica, pero
indicando de qué cosas se pueden aplicar con ese tipo de tecnologías. Muchas gracias. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Piero. Ha sido una charla bastante interesante. Espero que haya sido interesante para ustedes también. Ahora vamos a continuar eh, nuestra exposición con el siguiente ponente. Él nos va a hablar sobre ciberseguridad. Vamos a darle la bienvenida a Ronald Velázquez. Él es ingeniero de telecomunicaciones y está trabajando en el campo de ciberseguridad. Un aplauso para él, por favor. ¿La diapo de- ¿Ya lo pusiste? Sí, sí, sí. Ah, ya. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, mi nombre es Ronald Velázquez. Eh, bueno, yo actualmente estoy trabajando en la parte de seguridad de red en América Móvil del Perú. Eh, bueno, y este año he estado viendo una investigación acerca de criptografía ligera para dispositivos IoT justamente. Y bueno, es un poco lo que les voy a comentar ahora. Y también hacer una introducción pues acerca de, bueno, el tema de seguridad en IoT, ¿no? El tema de ciberseguridad también hoy en día está en tendencia, en boga. Y bueno, algunos conceptos que quizás sean importantes para nosotros, ¿no? Bueno, les voy a hablar de una evaluación criptográfica ligera que estaba investigando, en este caso ASCON 128A, que está estandarizado por la NIS, y MIFARE LTT, que es también es un algoritmo de criptografía ligera que se ha investigado, bueno, a fines de este año, recientemente, y por eso es la evaluación y comparación, pero en un caso real, por así decirlo, ¿no? Bueno, y si hablaríamos pues de temas de seguridad en torno a IoT, pues hay marcos de referencia, ¿no? El mismo NIST o OWASP, también que es el Open Worldwide Application Security Projects, ¿ok? Ya nos da o establece toda una guía que nosotros podríamos tomar en cuenta cuando desarrollamos nuestros proyectos para Internet de las Cosas, ¿no? Y el ecosistema del Internet de las Cosas también es bien amplio, ¿no? Si quisiéramos proteger pues todas las capas, bueno, ya OWASP a cada una de esas etapas, no sé, el firewall o la memoria, o la parte física, la parte wireless o interfaz o el mismo firewall, cada uno están detallados como que las guías para, o recomendaciones que debemos establecer mínimos como para tener una protección, ¿no? En nuestros proyectos. Ok, y OWASP tiene un top 10 para temas de, en este caso de seguridad o que digamos los atacantes cada vez utilizan, y esto se va actualizando, ¿no? Para lo que es application web existe, pero también establece el top 10 para lo que es Internet de las Cosas. Ok, y bueno, nos habla pues de hardcodear el password, de redes inseguras, o un poco lo que hemos visto más atrás en cuanto a todo el ecosistema o toda la línea que podríamos hablar en cuanto a Internet de las Cosas. Ok, y yo me voy a centrar en el punto 5, que digamos, ese sería el top 5, ¿no? El insecurity or outdated components, ¿no? Es decir, la adquisición de datos, ¿no? Que básicamente es la base de la parte de Internet de las Cosas, los sensores, la data que nosotros adquirimos o enviamos, ¿no? Y ahí es donde quizás nos podríamos hacer la pregunta, oye, ¿esta información es confidencial? ¿Está orientada a tema de salud o industria que quizás nuestros clientes le podría generar un impacto si esta pueda ser vulnerada? Claro, ya les comentaba sobre todo el ecosistema y sobre toda la línea que tendríamos que proteger, pero me voy a centrar en ese punto para no ser tan amplio, ¿no? OWASP también, bueno, acá hay un esquema, un modelo, por así decirlo, y esto es, la parte de abajo es lo que yo hablaba de todo el ecosistema, pero en el Physical Interface, que sería la parte de adquisición de datos para nuestra parte, nuestros sensores, que es donde nosotros vamos a cifrar. Pero ¿por qué hablo de la criptografía ligera? Porque si bien es cierto hay algoritmos de encriptación, si yo a un dispositivo, a un microcontrolador, le agrego una criptografía pues que se suele usar,
puede ser muy robusta, muy pesada para un microcontrolador, pues que hablamos de un procesamiento bastante pequeño, una memoria pequeña, y que resaltamos también el tema de la eficiencia de la energía. Si yo meto más procesamiento, todos estos temas, va a ser de que no sea tan eficiente, me va a generar más consumo y etcétera, ¿no? Y entonces les hablaba de la confidencialidad, ¿no? Es decir, ese dato que yo adquiero, ese dato que yo envío a través de mi sensor, puede ser expuesto, ¿no? Ya sea temas biométricos, por ejemplo, o temas de salud, ¿no? Entonces, pues las recomendaciones, el NIST también establece en el 8252, el SP 800-232, pues recomienda también un cifrado de datos, ¿no? Para el tema de transición, ¿no? Ok, entonces, y ahí bueno, al final referencio el OWASP, el IoT, el top 10, ¿no? En este caso, esta categoría para el tema de datos, ¿no? Ok, y les comentaba sobre que el hardware es limitado. Un microcontrolador, pues, no, justamente tenemos poca capacidad de memoria, poca capacidad de procesamiento, y quizás ahí tenemos que identificar qué tipo de algoritmo de encriptación ligera podría yo utilizar. Bueno, pues estos algoritmos de encriptación ligera realmente hay varios, pero recientemente, bueno, el año pasado, la NIST estandarizó ASCON 128A, ¿no? Que tiene integrado un tema de autenticación, el AEAD, ¿no? Y con esto ya engloba toda una arquitectura para nuestros dispositivos, que podemos utilizar para nuestros dispositivos IoT. Entonces acá tenemos confidencialidad, integridad de datos, ¿no? Porque estos pueden ser, digamos, manipulados, y la parte de autenticación que se maneja con EAD. Y les voy a hablar acerca de esa investigación que les hacía referencia al inicio. La comparación que he hecho con MIFARE LTT, que en esta investigación recientemente ha agregado el tema de agregar en los Xboxes líneas trigonométricas, que hace que el tema de entropía, que es decir, esa capacidad que el atacante pueda, digamos, de algún momento encontrar pues esta clave, ¿no?, sea más robusto. Pero entonces estas dos bueno, ASCON ya está estandarizado, pero con esta última investigación hacer una comparación cuál de ellos es más eficiente en un entorno real. En este caso un SP32 que, bueno, seguramente pues creo que aquí todos seguramente o alguna vez han utilizado, es bastante comercial, ¿no?, el SP32, pero se puede usar en otros entornos, ¿no? No sé, un Arduino u otros. ¿Ok? Y acá les detallo para estos escenarios, para MIFARE LTT. MIFARE LTT no tiene autenticación, entonces yo le he agregado el tema de HMAC SHA-256 para realizar la autenticación y para que esta comparación pueda ser equilibrada, ¿no? Porque ASCON ya viene embebido, les había dicho, con la parte de AED, que es la parte de autenticación. Entonces, de esta forma lo equilibramos, ¿no? Y el tipo de cifrado que cada uno maneja, ¿no?, la clave, los Xboxes, y bueno, acá las referencias, ¿no? Bien. Entonces, acá voy a pasar un punto más porque... Oye, Stenford, ¿puedes retroceder? Sí, disculpa. Acá. Sí. Entonces, este es un poco el escenario que he establecido. Es un SP32, en este caso un sensor de temperatura para simular y enviar esta información, enviarlo hacia un servidor donde yo pueda adquirir... de tener estos datos, los tengo en una base de datos SQLite, y bueno, también tengo un dashboard donde yo puedo ver esta información. Y simulo ataques también para ver y comparar en ambos cifrados, pues cuáles de los dos o cómo se comportan y qué resultados tengo en cuanto a la eficiencia, ¿no?, del procesamiento, memoria, eficiencia, y en este caso tener ver cuáles son estos resultados, ¿no? Bueno, es un tema más amplio, cómo funciona por detrás, el SP32, el servidor, ¿no? Y las pruebas de ataque que estoy realizando, y finalmente un benchmark para hacer un análisis, ¿no?
Ok. En este diagrama, digamos, lo tengo un poco más esquematizado, pero lo que yo les decía que a nivel del microcontrolador, pues lo que no se suele ver es que, claro, vemos quizás todo el ecosistema del, no sé, la parte, no sé, podría yo usar LoRaWAN, etcétera, pero la adquisición del dato o ese dato que yo voy a enviar, si fuese un dato confidencial, yo lo podría estar enviando en texto plano, ¿no? Y un atacante lo podría escuchar y tener esta información. Digamos que si es un tema de salud o eso, podría ser relevante. Entonces es ahí donde esa data es encriptada o cifrada, ¿no? En este caso podría ser con ASCOM o con MIFARE, ¿no? Luego viene la autenticación, ¿no? Y acá tengo la parte del, bueno, del dashboard, la base de datos, ¿ok? Y acá, esto sí ha sido ya en una prueba real, ya conectado con el microcontrolador. Y si entre las pruebas realizadas, por ejemplo, en ASCOM 128A, tengo un throughput de 22.7 kilobits por segundo, ¿no? Quiere decir de que en un segundo yo puedo enviar esa cantidad de información. Y esto obviamente está relacionado con el procesamiento. Pero si yo veo MIFARE, el TT, ¿no? El throughput que tengo es de 6.8 kilobits. Es decir, por cada segundo estoy mandando menos información, por así decirlo. Y en cuanto al tiempo, también, ¿no? En ASCOM el tiempo es mucho menor, 0.3 versus 1.15 en MIFARE LTT, ¿ok? Entonces, esto sí puede ser relevante, porque si de repente yo tengo un proyecto donde mi cliente me dice, necesito que tú cifres los datos en la parte de adquisición, y bueno, para de repente los que manejan proyectos, es el tema que referencié al inicio de OWASP, y quieren poner en tema de las bases, que esto esté a nivel de la adquisición de datos también esté cifrado, pues pueden referenciar esta parte del OWASP, ¿no? O quizás si ven ese término también en alguna base, ya más o menos lo pueden referenciar, ¿no? Y estas pruebas se han hecho simultáneamente capturando la información para poder hacer un análisis, ¿no? Una cantidad de ciclos y la comparación, ¿ok? No sé si acá hay un punto más. Ok, algunos ataques o, bueno, simulaciones que, bueno, en este caso ambos han sido bloqueados, tanto para MIFARE como para ASCOM. Ambos han sido bloqueados, por ahí no ha habido ha sido igual realmente el resultado. Ok, temas de ataques de replay attack, data tampering o man in the middle. Ok, ahí sí ha sido equilibrado. Y bueno, acá una comparación integral de las arquitecturas y los resultados, pues, ¿no? Podríamos decir, en base al throughput un poco que hemos visto en promedio, que ASCOM es 3.3, bueno, casi 3.3 veces mucho más rápido que en este caso que MIFARE, ¿no? Y en cuanto al tiempo también que habíamos visto, ASCOM tiene mucho menor tiempo, ¿no? A pesar de que el tamaño de la clave en ASCOM, como se podrán dar cuenta, es de 128 bits, versus MIFARE, que acá solo son 80 bits, ¿no? Y los dos manejan su autenticación, ¿no? Ok, entonces algunas cosas que en resumen yo les podría decir es que si los datos son críticos, pues sí valdría la pena considerar un algoritmo en mi proyecto, encriptarlo, y para eso tenemos estos algoritmos de encriptación ligera, ¿no? ¿Y qué más? Pues ASCOM está estandarizado por NIST, es reciente, es nuevo, y sería importante poder adoptarlo en caso que la información sea sensible. ¿No? Está orientado para cuando, en este caso, pues la memoria es limitada, ¿no? Y bueno, un poco las pruebas y que les he comentado, pruebas reales con el SP32, ¿no? En este caso ASCOM es más eficiente. Y en cuanto a la estandarización que le da NIST, pues respalda este algoritmo de cifrado ligero. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.
por favor a todos los ponentes, a las empresas y a la parte de la comunidad también, y también a los representantes para una foto protocolar. Por favor, pasemos aquí al frente. Muchas gracias por su paciencia. Luis, Alexis. Ahora la última charla que vamos a tener va a ser nuestro amigo Alexis Vaca. Él nos va a hablar sobre Edge Cloud. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Quien les habla, Alexis Vaca. Tengo ya aproximadamente 17 años en sistemas, trabajando específicamente en el Banco de Crédito, mi única casa hasta ahorita en la que vengo trabajando. He visto en el Banco de Crédito desde un simple practicante, ahora un arquitecto de tecnología que ha visto ya temas de IoT, inteligencia artificial, hoy en día con toda la moda de agentes en general. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta sobre cualquier tema de sistemas, adelante, reviénteme, interrúmpame la ponencia. Bueno, lo que lo voy a hablar específicamente es sobre lo que es Edge, Fog y Cloud Computing. Con IoT y específicamente con IA están muy de la mano. ¿Okay? Voy a hablar de un proyecto específicamente que el Banco de Crédito ha implementado, donde ahí se puso a prueba toda esta infraestructura, toda esta arquitectura. Si se habrán dado cuenta en algunas agencias del Banco de Crédito, hay cámaras ya con inteligencia artificial. En agencias directamente centrales o picos que tienen alto índice de delincuencia, han puesto estas cámaras donde ya detectan patrones a través de listas blancas, listas rojas, listas negras, identifican delincuentes, personas específicamente que tienen denuncia por juicio de alimentos, marcas, que inclusive hay personas que no están registradas en el sistema de la Policía Nacional del Perú, pero que el banco los identifica, ya los tienen en una lista negra, y eso lo que hacen es alertan al personal de seguridad y disuaden de forma proactiva a cualquier tema delincuencial. Esto ha hecho también que los delincuentes migren a otras agencias también, ¿no? Porque lamentablemente implementar toda esta infraestructura tecnológica en todas las agencias es bastante complicado, es bastante caro, y se puso en reto a varios proveedores de tecnologías, proveedores de China, específicamente Huawei, Hikvision, y otros proveedores que vienen de Europa y Estados Unidos, ¿no? La complicancia acá en los temas de Edge, Fog y Cloud Computing es el tema de red. Okay. El tema de internet
es un reto bastante para toda Latinoamérica en el tema de inteligencia artificial. Muchos proveedores vienen ofreciendo, mira, te doy mi cámara, lo conectas a internet y va directo a mi cloud. Ok, mira, te detecto, tengo un porcentaje de detección del 95, 99.8%. Bacán, chochera. Colocas tu cámara, lo colocas y los FPS derrumban. ¿Ok? Porque una cosa es tú poner tu cámara, y los que han trabajado con Raspberry Pi, los Arduinos, con Tiny Machine Learning, justamente que comentaron, con los dispositivos Jetson, se habrán dado cuenta que, ok, pongo mi camarita, detecta una imagen y detecta que es persona, pero no es tan sencillo, ¿ok? Una cosa es detectar una persona quieta, que está estática, y otra cosa es una persona que está caminando, corriendo, un auto en movimiento. Requiere y demanda mayor cantidad de FPS, por lo tanto vas a requerir mayor cantidad de procesamiento, y si el procesamiento de inteligencia artificial está en cloud, vas a necesitar llevar más imágenes, porque al final un video es una colección de imágenes. Entonces eso hace que el procesamiento sea muy lento, los porcentajes de detección sean muy bajos y los proveedores se terminan cayendo. Entonces, ¿qué es lo que se buscó? Inicialmente hubieron un pool de proveedores que ofrecían mi procesamiento de imágenes, reconocimiento facial y otros patrones delincuenciales como robos y todo. Está en cloud. Se cayeron. Como 10 proveedores se fueron al tacho. Directamente. ¿Por qué? Porque no están adaptados a la situación de Latinoamérica. Latinoamérica lamentablemente tiene uno de los peores índices de tráfico de red que podamos tenerlo. Entonces vino la solución, el tema de Edge Computing y Fog Computing. Vinieron un pool de proveedores específicamente que dijeron, ok, parte de la inteligencia artificial están embebidas en las cámaras. ¿Ok? Parte de ellos es, por ejemplo, reconocer cuando es una persona o reconocer un patrón específico de movimiento. Y hasta ahí acaba su procesamiento. Toda esa data es recolectada y se envía a un servidor centralizado en una agencia. Entonces, en la agencia, pues, en la agencia siempre dentro del banco de crédito hay un montón de espacios. Hay bóveda, hay plataforma, hay entrada, incluso la parte de estacionamiento. Y cada uno tiene una particularidad. Las cámaras trabajan con ciertas particularidades. No es que yo pueda poner una cámara y aplica para todos. Hay las cámaras tipo Ballet, tipo Domo, etcétera. Y cada cámara trabaja con diferentes FPS, con diferentes contraste, diferente luminosidad, y eso afecta enormemente el porcentaje de detección. Y ahí se reta a los proveedores, se reta espacios específicamente. Y el procesamiento ahí se empieza a seleccionar, dividir qué proveedores encajan acá. Entonces, ese fue un reto máximo que al final de los 10 proveedores que quedaron 3. ¿Okay? Cumpliendo con la arquitectura que estamos demandando que se acopla a Latinoamérica, donde el procesamiento, reconocimiento de personas, reconocimiento de rostros, porque solo toma el rostro, no está diciendo quién es, era en la cámara. Y luego lo demás pasaba a un servidor. Todas las cámaras enviaban la información, detectaban los patrones de rostros, porque al final la inteligencia artificial no es más que una fórmula estadística. No hay ciencia por atrás. Entonces te detectaba los rostros, te entregaba un patrón vectorial y te decían estas personas son, y enviaba una alerta directamente al celular del personal, al personal de seguridad que tenga de repente en una máquina que está ahí, los alertaba. Y parte de ese procesamiento ya específicamente, ok, todas las imágenes, todo el video fue a un servidor centralizado y dice, ok, ya detecté a esta persona. Solo enviaban una parte del rostro a una calidad baja y las alertas al cloud. Porque al final quien está revisando todo eso en un centro centralizado, en un lugar centralizado, le importan las alertas. No le importa el video, no le importa esto. Por temas de auditoría que puede venir la Policía Nacional del Perú, la SBS o algo, te pide, ok, dame la auditoría, dame los videos. Entonces hay una búsqueda forense. Y ahí recién es cuando se accede a toda la data que está centralizada en un servidor de FOG. ¿Ok? Pero ahí viene un reto más, y ahí eso sí nadie lo puede negar. China está muy sobreadelantado, lo que está cualquier país que podamos comparar ahorita. Y China directamente se lo llevó de encuentro a todos los proveedores. ¿Por qué? Porque específicamente hablando de Huawei, que hoy en día, bueno, Estados Unidos se lo da de baja, eh, tenían cámaras muy avanzadas. Específicamente porque ya las listas negras, listas blancas, listas rojas, en un rato explico cuáles son, ya no lo hacían en un servidor de FOG, lo hacían directamente en las cámaras. Entonces, sus procesadores están hechos específicamente para su algoritmo.
Entonces, acá el reto en los temas de Edge Computing no es solamente que yo agarre un Arduino, yo agarre un Raspberry Pi, yo agarre un Jetson Nano, otra serie de NVIDIA que tenga como single board computer y ponga los algoritmos. También cuando el fierro o la infraestructura propia para procesar los algoritmos de Deep Learning, Machine Learning o hasta los Single Language Model, que son los SLM, la versión tiny de los LLMs, este, están hechos específicamente para ese modelo. Entonces China ha hecho eso. China directamente ha hecho hardware específicamente para su sistema operativo y para sus algoritmos, algo que reducía enormemente el tiempo de procesamiento. Inclusamente los servidores de la parte de FOG estaban hechos para tener una mayor resiliencia. Si los servidores se caían, automáticamente las cámaras con la infraestructura de red enviaban a otra agencia esos alertas, esos videos, y al final no se perdía la trazabilidad, todo iba al cloud. Entonces, ¿cuál es la importancia entre el Edge Fog Computing? Para esto hay que tener conocimiento de varias cosas, ¿okay? No es tan sencillo como decir, eh, busco un proveedor y lo coloco. Y hay algo que directamente en los perfiles tecnológicos se ven hoy en día, porque quien les habla es una persona que ya tiene viviendo inteligencia artificial en el Banco de Crédito más de 6 años, desde que comenzó con camaritas y que hoy día veo todos los temas de agentes, y bueno, tema de MCPs y todas esas cosas. eh, Hay que entender algo, que es lo que es el curso básico que hemos llevado varios ingenieros, que es la dinámica de sistemas. ¿Okay? Es necesario comprender eso de forma de izquierda a derecha. ¿Por qué? Cuando hablamos de inteligencia artificial hay que entender algo, hay que entender los procesos deterministas, no deterministas y los estocásticos. Cuando hablamos con inteligencia artificial siempre va a haber un porcentaje de error, un porcentaje de riesgo. Los temas de ciberseguridad ayudan a limitar, pero no es 100% seguro. Entonces, ¿cómo se mide el riesgo? Y ahí entran las fórmulas de teoría del caos, las variables de Markov, o las fórmulas de Markov. Eso es lo que ayuda a determinar cuáles son los porcentajes de fallo o en qué porcentaje el sistema tiende al caos. Si muchos de estos sistemas no se logran medir, tienden a fallar. Y si no se tiene al menos conocimiento base sobre eso, prácticamente estamos abriendo las puertas a sistemas que pueden fallar. Y muchas veces si hablamos de un banco, la SBS te cae con una multa encima y bueno, al final a los trabajadores nos cae menos. Suena gracioso, pero literalmente es así. Con los temas de IoT, también se tiene que aplicar eso. No es tan simple como que, bueno, yo también he comenzado agarrando mi Arduino, metiendo mis sensores, yéndome a Paruro, comprando mis cositas, y luego ya no fue suficiente, tengo que comprarme por AliExpress, en Seed Studio, en Particle, en Adafruit, importándome sensores, probando prueba y error, quemando sensores, quemando microcontroladores, pero al final te das cuenta de algo. Una cosa es lo que hagas en laboratorio y otra cosa es que tú lo pones a producción, funcionando. Hay varios temas. Ciberseguridad está respirándote en la nuca para que tú directamente saques algo seguro. Hay microcontroladores que específicamente tienen encriptación por hardware, encriptación por software, como el cifrado que comentaban hace un rato. Y, y no solamente se protegen los datos, las llaves de conexión que tienen que ir, porque una cosa es que tengas, bueno, mi salida a internet, pero que des las llaves de conexión a un servidor de FOG o un servidor de cloud de una empresa que literalmente es un banco. Le estás abriendo la puerta a los atacantes. Entonces, no solo es necesario conocer los temas de microcontroladores, sensores, single board computer, los temas de redes, temas de seguridad, tema de cuándo aplica determinadas funciones y van a aplicar según los procesos deterministas o no deterministas, en qué parte de la arquitectura de sistemas que vayas a aplicar. Es lo que puedo resumir ahorita porque la verdad mi experiencia es bien amplia. Cualquier cosa igual pueden preguntarme después. Gustosos en ayudarles o poder compartir mi experiencia profesional. Gracias. Muchas gracias, Alexis. Y bueno, también muchas gracias a todos. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección de este evento. Así que vamos a comenzar con el panel. Vamos a invitar acá a nuestros compañeros Luis y Kevin, que van a ser los moderadores en esta fase, y a los miembros de las empresas Marco Caballero, Gerson, Luis Rueda, y también Denis Zárate, para hacer parte de este panel. Así que empecemos con un gran aplauso para todos. Vamos. Hola, ¿qué tal? Buenas a todos, buenas a todos. A ver, antes de empezar, eh,
sí se van sentando, nosotros sí vamos a estar acá parados. Este, creo que la mayoría me conoce, Llerena. Eh, Kevin, ¿podrías presentarte para conocerte un poco más? Claro, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Comunidad IoT. Yo ya vengo, pues bueno, soy Kevin Gómez, ya vengo desde hace 4 años aproximadamente apoyando al equipo de coordinación en la comunidad IoT. Por ahí desde el carnaval de IoT más o menos, me vengo desempeñando, ¿no? En diversas labores en la comunidad. Nada, un poco para que vayan conociendo de mí. Tengo dos maestrías, una maestría en inteligencia artificial y otra en IoT. Justo la maestría de inteligencia artificial es de la UNI, que la terminé recién hace poco. Y nada, también soy egresado de ingeniería mecatrónica de la UNI. Actualmente me desempeño en el BCP con el cargo de AI Engineer. Estoy llevando pues el proyecto del agente conversacional justamente para IO, ¿no? Que es uno de los servicios del BCP. Eh, bueno, un poco allá, un proyecto que he desarrollado aprovechando, ¿no? El conocimiento de IoT, inteligencia artificial. Es un robot, Ana, un robot humanoide, que lo presenté en la Feria Internacional del Libro y podía hacer recomendaciones de libro. Entonces, a partir de eso es que estuve haciendo la integración, ¿no? Inteligencia artificial, robótica, sensórica, visión incluso para poder detectar la edad de las personas, género de las personas y recomendarles pues un libro adecuado, ¿no? Para ellos. Y en esta oportunidad pues voy a llevar un poco la moderación de este panel que tenemos por acá a Marco Caballero, gerente general de TECA. También tenemos a Gerson Marchán, CEO de IOSensor. Tenemos a Luis Rueda, fundador y gerente general en Albarium. Tenemos a Denis Zárate, director de infraestructura acá, en el Colegio de Ingenieros. Y bueno, no está Eli, ¿verdad? Todavía no ha llegado, bueno. Falta Eli Williams, que es gerente y desarrollador en Vía Control. Nada, bueno, buenas noches ya con todos. Un poco para empezar a calentar los motores con este panel. Primero quería hacerle unas preguntas a ustedes, nada más para romper el hielo, y es, ¿qué sistema o inteligencia artificial ustedes utilizan actualmente, ya sea a nivel personal o en su trabajo? A ver, comenzamos contigo, Marco.
Entonces, sobre todo, nos has comentado de tu capacidad, ¿no? Para poder desarrollar inteligencia artificial, ¿no? Ahorita. Así que la pregunta va un poco más por las herramientas que utilizan, ¿no? Comerciales, quizás Gemini, quizás ChatGPT o quizás alguna otra herramienta de coding, tal vez. No sé si ahí por ahí nos podrías comentar algo, Denis. Bueno, primero como colegio de ingenieros tenemos una área de tecnología de información. Hoy por hoy pues tenemos asistencia mucho más rápida para hacer cualquier tipo de despliegue. Dentro del área de TI existe administrador de desarrollo de software, ya no solamente en front, backend, sino ya a nivel MLOps inclusive. Lo que estamos trabajando actualmente es poder usar de manera eficiente la cantidad de tokens. Entonces, a nivel de un MSP, haces preguntas directamente, vamos a decirlo, por ejemplo, tenemos ahorita créditos, vamos a ponerlo así, con Claude, tenemos créditos con ChatGPT y tenemos con DeepSeek y próximamente con la inteligencia artificial de Huawei GLM. A raíz de eso, pues estamos trabajando en un proyecto para tener nosotros mismos un ambiente de pruebas controlado para no llevar todo ese LLM hacia la nube, sino de manera controlada dentro de nuestra infraestructura. ¿Qué quiero decir con eso? Nuestra área de TI está preparado para hacer desarrollo software local de una manera muy rápida. Estamos trabajando en desarrollos propios de aplicaciones, por ejemplo, de monitoreo de todas las variables de la infraestructura, consumo de energía, manejo de las bombas, los estaciones, cuando el sensor de presencia de las estaciones y así otros tipos de parámetros. Hoy creo que la pregunta como va, tenemos múltiples inteligencias artificiales para poder asistirnos y apoyarnos. El hecho de usar solamente una te permitiría tal vez hacerlo una pregunta rápida, pero finalmente es cuántos tokens utilizan para que sea más óptimo. Ese es el desafío y ese es en el que estamos trabajando actualmente. Sí, lo interesante es que muchas de estas herramientas, ¿no? Que nos comentas están hechas principalmente, ¿no? Para el software, principalmente de software. Pero claro, acá estamos en IoT, ¿no? Entonces la IA está comenzando a integrarse más en los dispositivos físicos. Y aquí es donde quería comentarte, ahí por favor a Luis, cuando hablamos de IoT, ya no estamos hablando simplemente de agregar inteligencia artificial, ¿no? A una solución IoT, sino que estamos empezando a transformar diferentes etapas en el flujo de desarrollo de una solución IoT. Puedes usar la IA tanto para diseño de hardware, diseño de 3D, puedes utilizarla para poder comunicarte con tus datos, para mejorar la interacción de los usuarios con sus dispositivos IoT. Entonces, en ese sentido, ¿en qué capa o proceso crees que, o ustedes, ¿no? Todos, cualquiera me puede responder, ¿en qué etapa creen que la IA les puede ayudar más o creen que va a ser lo más transformador que veremos en los próximos años?
muy bien. Sí, justamente la IA pues puede ayudar bastante, ¿no? A detectar estos casos de vulnerabilidad, pero también es un frente, ¿no? De débil que se puede tomar provecho, ¿no? Y eso va un poco al tema siguiente y a ver si lo puedes pasar por favor, Eli, que justamente tiene algo que ver con el control. Cuando pasamos de sistemas que solamente analizan información, ¿no? Y estos sistemas también pueden tomar decisiones y ejecutar acciones. Entonces aparece esta cuestión de hasta dónde queremos llegar con la IA, ¿no? Hasta qué punto queremos que la IA tome decisiones. Entonces la pregunta va por cuánta autonomía deberíamos darle realmente a una IA o a un sistema de AI OT, ¿no? Que es algo incluso más grave. Buenas noches, mi nombre es Gerson Marchán, soy CEO de IO Sensors. Gracias por la Ah, pregunta, un honor perdón. estar acá con unos colegas profesionales. Perdón. Para complementar Perdón. Si alguno quiere agregar algo adicional, hasta qué punto podemos darle autonomía a un sistema de inteligencia artificial? Ah, bueno, no sé. ¿Alguien quiere contribuir? ¿Quiere comentarnos cómo usa la IA? A ver ahí. Preséntate, por favor. ¿Qué tal? Soy Milton Sánchez. Actualmente tengo una iniciativa de desarrollo que se llama SmartSite. Son equipos que controlan la climatización de varios data centers de Claro. Y bueno, he usado muchísimo la IA para básicamente refinar bastante el código de detección de altas temperaturas, de climatización. Pero tengo una inquietud muy grande por el Colegio de Ingenieros porque hasta ahora entendemos, con lo que le decía Denis, que de alguna manera ya se puede tener infraestructura y el colegio podría invertir un poco en unos cuantos miles de soles en un servidor donde pueda implementarse una IA ¿cómo se llama? De pesos abiertos, ¿no? Y poder entrenar modelos ahí y poder hacer desarrollos ahí, ¿no? Entonces, eso no lo podemos hacer nosotros, tal vez de modo particular, porque son inversiones de alguna manera un poco más grandes, ¿no? Pero sería excelente que el colegio se meta ahí un poco a meter mano ahí, ¿no? Y poder tener esa capacidad de meter eso que ya está ahorita en boda de todos, ¿no? O sea, IA en local, ¿no? Pero en servidores realmente grandes, ¿no? Bueno, medianamente grandes, ¿no? O sea, tal vez por ahí creo que la inversión está en alrededor de 25.000 soles, una cosa así, ¿no? Modestamente local para que pueda más o menos entrenarse. Creo que tú tienes muchísima más experiencia en eso para hablarnos de eso, pero por ahí me parece que puede ir la cosa y saltar a cosas muchísimo más de aplicación local.
Gracias, Milton. Depende mucho del caso, ¿no? Pero yo quisiera antes invitar a Eli de Villacontrol, que también ha llegado. Eli, que está en el panel. Por Ahí favor, se puede sumar. adelante, Eli. Por supuesto, ¿no? Que tiene mucha experiencia Sí, en la mejor. parte electrónica. Sí. Ah, Claude. Yo, Claro, yo estoy usando QN ahora. ahí va Está el bueno. reto, ¿no? Depende qué es lo que queremos resolver. Si es un tema de inferencia, es una nueva aplicación, es algo que tal vez queremos analizar, explorar o tal vez automatizar, ya sea a través de un agente. En el caso del colegio, tal vez como reto que venimos trabajando, es que tenemos tanta información técnica, lo mismo que estamos pasando ahorita, ¿no? Se está hablando, se está tratando de tal vez llegar a un punto de un acuerdo y que esto se está transmitiendo en vivo inclusive digamos, al público que nos sigue, la comunidad de ingenieros y todo. Pero es una base de conocimientos que hemos tenido hace muy poco, bueno, en junio, una semana de ingeniería, prácticamente fueron 2 semanas, más de 105 horas de transmisión de conocimiento. Muchos ingenieros, viceministros han estado acá y han comenzado a hablar, decir esto se debería hacer en el gobierno y todo. Mucho conocimiento y se ha hablado bastante. Pero ¿qué está haciendo el Colegio de Ingenieros? Está haciendo una transcripción automática de todo lo que se está hablando, por ejemplo, ahorita, y esa transcripción queda en una base escrita de conocimientos. Gracias a eso se ha desarrollado un compendio que ha sido la hoja de ruta. Eso se ha presentado al gobierno para los 100 primeros días, para los próximos 10 años, en un horizonte llevando a un Perú productivo. Y eso con inteligencia artificial. ¿Cuánto nos costaría hoy sacar un libro de 200 hojas con toda la carnecita de conocimiento de los ingenieros y hoy lo podemos hacer? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir eso? Depende mucho del caso de uso que queremos hacer. El Colegio de Ingenieros ya está trabajando en la línea, en el frente, sobre todo desde el conocimiento técnico para poder democratizar eso y que sea mucho más digerible a los que finalmente están, digamos, en la parte legislativa o ejecutiva o inclusive en necesidades propiamente del Estado. Entonces, en esa línea tenemos otro proyecto también complementando. Vamos a desarrollar un proyecto de un robot humanoide que va a poder asistir aquí en el colegio, ¿no? Para que cualquier persona, si tuviese algún tipo de consulta, va a poder interactuar. Y ya está toda esa parte de ahí. Internamente tiene una Jetson Orin, la parte de Edge Computing, una base vectorial, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que queremos demostrar? De que hoy, el Perú, con todo el talento que se tiene, podemos desarrollar muchas aplicaciones y podemos resolverlas. Pero el reto más grande no solo es resolverlo local, o mejor dicho, en Lima, llevar esa tecnología a los lugares donde realmente más necesita. Hace una semana, cuando fue el día viernes, ¿no? En Cañete se desarrolló un proyecto justamente con el capítulo de electrónica, donde se puso por primera vez llevar la parte de conectividad de televisión satelital que el Estado ha invertido en millones de dólares en el espectro, y eso se ha instalado en un colegio, no solamente para poder recibirlo en un plato de TH, sino también para poderlo mostrarlo, o sea, poderlo difundir con un repetidor de Wi-Fi a todo el colegio, porque hay muchas tablets que están instalados por proyectos como Pronatel, pero las tablets están en caja y no sirve porque no tiene conectividad. Y una manera muy rápida es que se pueda llevar la conectividad de una manera eficiente, pero el punto y el reto ahí es que con mini servidores, ¿no? Que te ayuden a procesar texto, que te ayuden a procesar videos, puede ser un asistente para el mismo profesor, que esté totalmente actualizado y quién sabe, sin el uso de internet. Entonces el desafío, considero aquí como parte de la reflexión final, es que no solamente hacer tecnología para nosotros, sino para los que realmente necesitan o los que están desconectados. Eso. Hmm.
ahí introduce otro temita importante que es la privacidad. Ahora pues como vemos, ¿no? Estamos utilizando el IoT, el celular, incluso es un dispositivo que trae muchos sensores y pues que nos conoce bastante, ¿no? Incluso está escuchando en todo momento lo que estamos diciendo. Entonces, ¿hasta qué punto, bueno, o para poder lograr tener pues una inteligencia artificial precisa, ¿no? Lo ideal es que esta inteligencia artificial esté nutrida de todos nuestros datos, de todos los datos que pueda tener, tanto visuales, sonoros, texto, etcétera. Entonces, la pregunta es si estamos dispuestos a sacrificar privacidad para poder lograr tener dispositivos más inteligentes, donde poner el límite. ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Eli Llanera, soy CEO de la empresa Vía Control. Bueno, yo creo que sí o sí vas a tener que hacer un sacrificio porque como bien mencionas, sin sacrificio no vas a tener un resultado, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto hay que darle, digamos, esa privacidad? Yo pienso que hasta el punto que no te perjudique a ti cuando esa información pueda salir afuera, ¿no? Por ejemplo, en las versiones de libres que tiene ChatGPT, por ejemplo, utiliza toda la data que tú tienes para que tú puedas entrenar a tu IA. Y tú te das cuenta porque cada vez que quieres hacer un algoritmo de programación o algo, ves que te responde más como tú quieras que te responde. Pero ya cuando empiezas a usar una IA de paga, digamos a ChatGPT lo utilizas y ya pagas $25 por cada usuario que tú registras en tu team, ya te responde de una manera distinta, el entrenamiento también es distinto. Y te dice ahí si tú deseas utilizar esa data para poder entrenar a tus algoritmos. Entonces, en el tema como desarrolladores, yo creo que hay un punto que si debes sacrificar, lo haces para que de una forma puedas tener mejor resultado. Y en caso, digamos, de lo político, por decirlo así, yo creo que sí debería ser todo libre para ver, porque ellos básicamente trabajan con nuestro dinero y debería ser abierto para ver que no redactan leyes, cosas que simplemente lo usan y copiar y pegar, ¿no? Cómo controlarlo también, ¿no? Claro, mientras de alguna forma tú le alimentas con información, te va a dar un buen resultado. En algún momento yo quería hacer presupuesto para proyectos y así tenía el tiempo a tope y le he dicho, Le hago mira, todo ahí. tengo esto y mi margen de utilidad es tanto, calcúlame, hazme un borrador. Y te lo elabora un borrador ahí y te da bastante, bastante bueno. Inclusive hay cosas que tú quizás no has considerado y te pone ahí. Ya, oye, estás considerando una contingencia, te dice, tú dices, contingencia, pero es acá en Lima, pero no cuentas con el tráfico, ¿no? Ya, entonces si vas tarde, se va a tener que reprogramar al día siguiente. Entonces te da cosas como esa y como tú dices, si le das bastante, lo alimentas bastante con datas, sí o sí te puede vulnerar, ¿ya? Y ya ha habido ya que ha escapado y ha hackeado sistemas, ¿no? Mientras lo usemos, es como el cuchillo, yo creo. El cuchillo te va a permitir matar y a la vez cortar tu alimento, ¿no? De acuerdo a cómo tú lo utilices. Bueno, pues una herramienta. Sí, adelante. Sí, justo a lo que comentas, ¿no? ¿Hasta cuánta información darle a la IA? Hay que tener en cuenta también lo que es reglamentario, ¿no? Porque hay una ley de protección de datos también que existe y que de hecho casi todas las empresas ya están ahorita alineadas a ella o están en camino a alinearse, ¿no? Eh, es muy importante saber con qué información estamos alimentando a las IAs. Pueda que yo utilice una API de ChatGPT o de Cloud y comienza a utilizar un chat para poder recabar información o
forense, ¿no? Sí, y de hecho LinkedIn creo que ha puesto un sistema de protección porque la otra vez estaba haciendo pruebas parecidas a las que tú comentas y justamente indicaba que no podía ingresar a LinkedIn a sacar información de tal persona, por ejemplo. Entonces creo que hay mecanismos a nivel de la web que se pueden implementar, pero a nivel de compañía sí es necesario ver ese tema, hasta dónde poner esto. Como dice mi compañero, hay que alimentar a la IA para que nos dé mejor información, pero hay que ver justamente qué información le estamos entregando. Ujú. Ujú. Sí, adelante. Dale, Marco. Aprovechando la oportunidad para acotar un poco también sobre el tema que me parece muy interesante. El tema de compartir datos, como lo mencionaban acá los colegas, es muy crítico, ¿no? Sobre todo en la parte industrial, ¿no? Pero como bien también decían, hay que saber, digamos, tener, digamos, una política de datos, ¿no? O sea, si bien las empresas pueden tener políticas de riesgo, políticas de cómo desenvolverse en el trabajo, creería yo que ya deberíamos estar viendo nosotros las empresas tener políticas de datos, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, qué información es de uso común, ¿no? Dentro de la industria y de uso privado, ¿no? O de uso crítico. Lo más similar que se tiene, por ejemplo, son los secretos comerciales, ¿no? Que se pueden proteger por medio de documentos legales, ¿no? Que de repente por este camino de los datos que uno comparte, como dice él, y por ChatGPT que uno lo alimenta, entonces deberíamos tener nosotros las empresas, nos incluimos también nosotros en Tega que estamos aún en un proceso de adopción de la IA, manejar ese tipo de criticidad, ¿no? Porque, como dicen, puedes pedir información en la SUNAT, ¿no? De una empresa X, cuánto está facturando, es información vulnerable. Entonces, creo yo que es un proceso aún que el Estado tiene que hacer con ciertos reglamentos, hay ya bien una política de protección de datos, como lo mencionaba el colega, pero también un tema de uso de la IA con los datos, que debe haber un proceso de adopción, ¿no? Y justamente nosotros que pertenecemos al colegio deberemos a contribuir, ¿no? Con iniciativas o proyectos que al menos puedan generar lineamientos respecto a eso. Es un secreto comercial, Sí, su se está secreto. violando Ujú. información. Sí, de hecho la seguridad también, el BCP, cuando estamos haciendo nuestros desarrollos, también es muy estricta con lo que puede hacer la IA, lo que no puede hacer, qué es lo que puede consultar el usuario, qué es lo que no, evitar de que el usuario engañe a la IA para que pues le ofrezca mejores promociones, ¿no? Y luego el usuario por ahí se reclama al banco, le dice, pues, oye, pero tu IA me ha ofrecido esta oferta, ¿no? Y no existe, entonces por ahí te ganas un problema. Pero sí, por ese sentido, en lo que vamos desarrollando, sí que hay es crítico todo lo que la IA pues puede realizar y todo lo que le damos libertad al usuario de hacer con la IA, ¿no? Los procesos. Un poquito también con ese tema es qué sucede cuando... Ah, sí. Ah, ya, claro. Dale. Un poco para contestar a la pregunta de qué tanto riesgo es con el tema de la inteligencia artificial, hoy ya se ha desplazado bastante el tema de Machine Learning y Deep Learning. Se puede decir que eran las IAs más seguras que se tenían. ¿Okay? Con los temas del Large Language Model, que son los LLMs, son más complejos. Hablamos de sistemas de inteligencia artificial que trabajan con bastante sistemas estocásticos, que a diferencia de un sistema no determinista, no se puede medir el riesgo, no se puede determinar el caos. ¿Okay? Eh, en cuanto al riesgo de que pueda acceder mi información, el riesgo más depende de uno. Muchos de los que estamos acá
tenemos redes sociales, tenemos Facebook, tenemos TikTok, tenemos Instagram. Personalmente yo no tengo ni Instagram ni Facebook, lo único que tengo es un TikTok para participar en algún concurso que ni fotos tengo. Eh, ¿Por qué? Porque muchas de esas redes sociales, la IA tranquilamente puede entrar. Incluso tu video de YouTube puede acceder y sacar la información. Pero hablando de páginas de la SUNAT, de la SBS, de salud, en cierta forma están protegidos con varios métodos. Primero es la información que es pública. Uno sabe que es pública donde está accediendo. ¿Okay? Hay información que, por ejemplo, yo publiqué mi tesis. Tranquilamente es pública y se puede acceder. Información como de lo que yo vengo facturando o vengo pagando como mi quinta categoría, tercera categoría, no es tan fácil que lo acceda. Número uno, porque hay un método de autenticación, hay un método de revisión, y no es que la IA va a acceder, porque incluso las páginas del Estado tienen mecanismos para web scraping. Entonces, no es que la inteligencia artificial va a entrar y va a entrar a la página y va a empezar a golpear, a buscar información. Lo que hace el web scraping, las metodologías, los métodos que tienen las empresas es, ok, hay un intento por IP, hay varios intentos, lo bloqueo. Pum. Ese es un riesgo bastante que está siendo cubierto. En cuanto al riesgo de los datos, vuelvo a resaltar. Es lo que cada uno accede. Siempre revisen a dónde están accediendo, a qué páginas están escribiendo. Muchos tenemos la mala costumbre, me anoto en ello, es que dicen, ok, necesito acceder a esta página, me da específicamente acceso a libros, videos, rápido, ¿no? No quiero crear mi usuario y contraseña. Lo enlazo con mi Google, ok. Me autentica y al toque. Pero no te das cuenta de lo que estás aceptando. Estás aceptando que esa página acceda a tus datos y esos datos son públicos. Casi mucho nadie lee lo que estás aceptando y ahí estás exponiendo tus datos. Y después te das con la bendita sorpresa que tus datos están expuestos, vendidos en Wilson o en algún hacker que está, o un cracker mejor dicho, por internet. Entonces, lo que la IA pueda acceder en resumen, le digo, es lo que ustedes mismos le permiten. Si ustedes controlan específicamente sus datos en acceso a internet, no hay vuelta que darlo, no hay problema. Porque en mi caso, por ejemplo, no puedo acceder a nada. Y hace un rato comentaron el tema de LinkedIn. Si bien LinkedIn ahorita tiene seguridad para evitar web scraping, acceder a información de las APIs o por MSPs, anteriormente no. Por ejemplo, tengo un amigo que es policía y me comentaba que, por ejemplo, los delincuentes hoy en día ya no suelen entrar a la Instagram, al Yape, que por Yape incluso antes podían acceder a tus datos, entraban a LinkedIn. Tú haces un Yape, veían tu nombre y te buscaban en LinkedIn. Y veías dónde trabajas, dónde estás trabajando, cuántos años tienes, dónde estás trabajando, qué has publicado. Ya no utilizan Instagram, ya no utilizan Facebook ni TikTok, van a tu LinkedIn. Entonces, eso se puede burlar, sí, con mecanismos de web scraping, donde hacen un pooling de IPs para accederlo y pueden burlar los mecanismos. Entonces, sean bastante cuidadosos con sus datos. Personalmente mi LinkedIn está recontra simplista, justamente porque ya he tenido un problema con eso. No tengo mucha información pública. Somos profesionales de acá, tenemos familias, tenemos padres, hijos, amigos, trampitas, no sé. Deben tener cuidado con su información. Hay información que es pública, que pueden hacerlo, pero cuiden bastante a qué página están accediendo. Que de hecho es fácil. Por ejemplo, tú le das a, por ejemplo, ok, Gemini no te permite acceder a cierta información porque tiene bloqueos, pero GPT sí. Pero GPT no te permite ni Gemini, pero la inteligencia artificial de Alibaba sí te lo permite. Porque la inteligencia artificial de Alibaba es el Xiaomi de las IAs. Puede hacer todo. No mejor que uno, pero sí hace todo. Ahora, en cuestión de qué inteligencia artificial es mejor, hablando de los LLMs, ninguno es mejor. Hoy en día cada uno está especializado en algo. DeepSeek, por ejemplo, para investigación, nadie le gana. Para codificación, Claude, nadie le gana. Para GPT, es el abierto para lenguajes para conversacional, Gemini para crear contenido, y así cada uno tiene su especialización. Ahora, hace un momento me hice una pregunta al compañero que está acá presente, el tema de, ¿se puede llevar una inteligencia artificial como un Large Language Model a un servidor centralizado y que no dependa de un proveedor cloud como Google, AWS o Azure? Sí, hoy en día se llaman los Virtual LLMs, lo que son los VLLMs, pero es bien caro. No hablamos de un presupuesto de 50.000 soles, hablamos de un presupuesto de $120.000, $200.000, $400.000, incluso hasta $1.000.000. Cuando utilizan específicamente, hay un límite que específicamente los LLMs tienen. El mayor problema
es el procesamiento en cloud. Los tokens tienen un tiempo máximo de respuesta. Y eso es porque tiene que viajar de acá, de tu celular, hasta un servidor y luego regresar y analizarlo. Y eso cambia completamente el paradigma, los BLLMs. Cuando tú quieres una alta transaccionalidad, que las respuestas sean rápidas, los BLLMs entran en una capa. El BLLM simplemente pongo una inteligencia artificial open en un servidor centralizado y se acabó. Te solucionó el problema de costos. En costos me refiero cuando voy a consumir gran cantidad de tokens masivos. Eso me suple la necesidad, mejora los temas de disponibilidad, resiliencia, seguridad, transaccionalidad y restricciones tecnológicas. Esas son las variables que comúnmente se conoce como, ¿cómo se llama? Se conoce como normas ISO, se conoce como propiedades de sistemas, tiene un montón de nombres, pero son los que se utilizan para medir específicamente los sistemas. Hay, sí y no. Ahí hay un, ahí hay un tema que quiero acotar. Si bien yo trabajo con inteligencia artificial, yo no lo confío. Porque al menos lo que vengo estudiando, investigando, el tema de los LLMs para mí es un mono entrenado. ¿Ok? En tal sentido es que como va a actuar, va a depender específicamente del ingeniero que le ha dado las instrucciones. Lo que puede hacer es porque el ingeniero le ha permitido hacer un buen system prompt. Porque los agentes no utilizan un prompt, utilizan un system prompt. Es la configuración que das en base a comportamiento, objetivos, parámetros y restricciones. Si no está bien estructurado, ese te va a salir un reverende desastre. Ujú. Sí, bueno, ya para terminar, una última pregunta, que de hecho me gustaría que me lo responda cada uno acá de los panelistas, y es en caso de que suceda algo crítico, ¿no? Que la IA por ahí en alguna decisión tome una decisión equivocada, ¿sobre quién consideran que caería la responsabilidad? ¿Sobre el desarrollador, sobre el jefe comercial o sobre la persona que decidió que la IA tenga esa autonomía para hacer tal cosa? No sé, por ahí, ¿qué me dices, Marco? Una pregunta bastante difícil y técnica, ¿no? O Sí. sea, estamos hablando que, o estamos tratando de que la IA está, digamos, a la par de la toma de decisiones de una persona, ¿no? De un tomador de decisiones, que puede ser, en el caso puede ser un gerente, un director. Estamos hablando de ese tipo de nivel, ¿no? O sea, lo primero que diría yo es que hay que separar, digamos, los roles, ¿no? Por una parte, pues, las personas tenemos mucho más criterio humano, criterio a nivel de experiencia, y por otro lado, pues, la IA tiene más un criterio muy buen técnico, o sea, porque tiene toda la información, digamos, del mundo, básicamente. Eh, Ah, cambia mi sí, la IA tiene mucha capacidad técnica, mucha capacidad de resolver o de resolución, ¿no? Entonces, si la IA pueda tomar una mala decisión, es cuestionable en realidad, ¿no? Porque estamos hablando que una IA tiene una capacidad técnica y una capacidad de resolución de problemas mucho mejor que una persona, ¿no? A nivel de velocidad, procesamiento y demás, ¿no? Pero digamos, la responsabilidad de todas formas recae en la persona que está a cargo de manejar la IA, ¿no? Porque digamos, aún no tenemos una autonomía total de una IA que tenga capacidad de desplazarse o ejecutar alguna acción física, ¿no? Bueno, están los robots, pero aún están en un proceso. Pero digamos, la persona o el encargado tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, si se suma dentro de este escenario, como tú mencionas, de la IA pueda tomar decisiones,
y si se puede equivocar, pues básicamente estamos hablando de que hubo una mala ejecución o una mala utilización de las facultades o de las capacidades de una IA, ¿no? Entonces recaería más en la persona como tal, quería yo. Es exacto, ¿no? Entonces, Bueno, la pregunta es bien complicada porque si lo vemos esto tal vez en un producto que podría ser un vehículo autónomo, y ese vehículo autónomo en una vía pues toma una mala decisión, tal vez no haber identificado, vamos a decirle, a un animal ahí que está, un perrito, podría ser una persona, un anciano o un niño, y se equivoca. Es la gran pregunta que dice, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿A quién se le responsabiliza eso? ¿A la marca del vehículo? ¿Al programador que hizo tal vez un proceso de modelamiento? ¿No? O inclusive al dueño que ha pagado ese vehículo. Creo que ahí hay un reto muy grande y así como los humanos nos equivocamos al momento de decir o decidir, se entiende que la inteligencia artificial también, detrás hay un proceso estocástico, probabilístico, y con un nivel de error y precisión. Creo que ahí hay un reto mayor de que una inteligencia artificial también supervise a la misma inteligencia artificial, de manera de que esté a la misma velocidad, porque podemos crear leyes normativas, directrices, pero la velocidad de la tecnología es súper exponencial. Mientras más corto sea y más acotado sea el proceso, creo que ese error cada vez ser más mínimo. Y ahí es donde entra pues finalmente la decisión y también la ética de los ingenieros. ¿Cómo lo programamos? ¿Cuáles son esas líneas del campo de acción para poder programar? Y tal vez esa decisión y ese error sea mucho más ajustado. Usar la misma IA para controlar la IA, uno, y dos, que siempre la decisión te da la persona. ¿Qué tal? Bueno, si hacemos un viaje hacia atrás, vamos a entender desde los hombres que han estado en la caverna, ¿no? Entonces, cada vez para su sobrevivencia han empezado a construir herramientas. Inventaron la rueda, inventaron básicamente el cultivo, la domesticación de los animales. Entonces, cada vez que el hombre mejoraba algo, era básicamente para su ayuda. Entonces, así como antes, digamos, no se calculaba todo manualmente y después empezaron a utilizar la calculadora, hoy en día con IA es cierto que vamos a tener mejores desempeños en ciertas cosas. Entonces, la IA sigue siendo para mí una herramienta. Entonces, la decisión sí o sí va a recaer en la persona. ¿Por qué? Porque no le puedes culpar a una herramienta y decirle, oye, has hecho esto mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso que menciona el ingeniero Denis, que un vehículo toma una mala decisión, entonces hay que ponerlo en el mejor escenario, como ingenieros, como técnicos, ¿no? Para que entren en su vehículo, por ejemplo, vemos que Tesla ha traído su sistema a Perú. ¿Por qué? Porque el Perú tiene uno de las peores formas de conducir. Entonces, al ponerlo en el peor escenario, puedes tener, digamos, resultados em, más creíbles con lo improbable que pueda pasar, ¿no? Entonces, yo siento que la IA sigue siendo una herramienta y la decisión 100% va a recaer en la persona. Gracias. Yo creo que sí, efectivamente, como dice mi compañero, soy también creyente de que uno tiene que ser como persona quien toma la decisión final, sobre todo si estás hablando de una decisión que puede traer consecuencias, ¿no? Si hay procesos que llevan consecuencias, procesos que no, de repente en aquellos procesos que no, ver la forma de automatizarlo de tal manera de llevarlo a un punto donde la falla sea la mínima, pero en aquellos donde sí hay mayor consecuencia, sí debe tomar un humano. Inclusive, ¿por qué? Porque un humano puede, que esto no hace la IA, que puede decir, oye, tengo 50% de que pase tal, 40% de que pase tal cosa, y de pronto yo digo, tengo apetito de riesgo grande, vámonos al que me da el menor porcentaje porque yo creo que esa es la mejor decisión, por mi experiencia, por todo, y de pronto sale bien. Y eso es lo que hacen los empresarios día a día, ¿no? A veces toman decisiones que no son las más probables, pero justamente en esas decisiones es donde salen a veces las cosas que uno no esperaba, ¿no? Y salen mucho mejor que antes, que si no los hubiera tomado, ¿no? Entonces, esa parte del criterio humano, donde está la experiencia, donde están los eventos vividos y todo ello, creo que
lo tenemos que todavía tener, ¿no? Tenemos que tener ese poder de tomar esa decisión y no de dársela totalmente a la IA, ¿no? Yo creo que, como le decía, dos procesos, uno donde no hay consecuencias, eso podría tenerle la IA, ¿no? Procesos pequeños, de repente he visto programas que usan IA para a documentos ponerle, etiquetarlos, ¿no? Como privados, públicos, ¿no? Para temas de seguridad. Y yo creo que ese es un proceso que él tiene que tomar la decisión, ¿no? Se tiene que dar feedback constantemente, sí. Pero un proceso donde de repente tengas que tomar la decisión, digamos, a nivel política de algo y promover una ley, creo que ahí sí tendríamos, por ejemplo, que no la IA, eso lo decido yo, ¿no? Si voy por acá o por acá. Es lo que yo puedo sumar. Bueno, todos sabemos la magnificencia de la IA, ¿no? Yo lo tomo así como cuando entrenas a un niño, va aprendiendo, va aprendiendo de los errores, mucho más. Crece, está adulto, se vuelve profesional. Pero aún así, siendo profesional, puede cometer errores, por más que la precisión sea alta. Por ejemplo, tomando el caso, hablaban de Google, de Gemini, de Anthropic, por ejemplo. El caso del gobierno de los Estados Unidos, que adquiere servicios de Anthropic para el tema militar. Hubo un caso de que hubo un error en un tema bélico. ¿Quién asume la responsabilidad? El que lo está gestionando. Entonces, creo que estamos todos de acuerdo que los límites lo ponemos nosotros. Y así lo relacionamos al tema industrial, al tema médico, al tema de los sismos. Sabemos el beneficio que nos traería que una IA prediga unos segundos, minutos antes de que ocurra una catástrofe. Cuán agradecidos estaríamos, ¿no? Pero si va del otro lado, también estaríamos alarmados. Puede generar, no sé, un incendio si es que no está bien seteado. O, en la industria puede apagar equipos importantes, generar pérdidas. O el tema por ejemplo, el tema ambiental. Algún error de control puede generar algún derrame si es que no está bien estimado, ¿no? Eso sería, ¿no? Creo que estamos de acuerdo en eso. Gracias. Una foto acá adelante, por favor, los más juntos. O acá. ¿Hasta acá? Alessandro, programa. Ok, muchas gracias. Continuando con el programa. Muy bien. Muchas gracias, Luis, a todos los dueños de las empresas, Kevin. Ahora vamos a pasar con la parte más esperada por todos, de Coffee Break. No, mentira. Antes de pasar al Coffee Break,